Auditorio amable, una vez más comparecemos respetuosamente ante ustedes y ahora con un tema que posiblemente los saque de balance, pero voy a hablar de una vivencia personal, familiar, que siempre me ha satisfecho y que es el hecho de haber nacido en una familia cuyo padre, que se llamaba Ignacio R. Félix Valderrama en Navojoa, tuvo un cine al aire libre que inició alrededor de 1952. Yo me acuerdo que estaba chico, yo tenía 5 años yo, y veía que metían cajas allá a mi casa y sacaban cajas, algo decía Simplex, algo por el estilo, y era el equipo de cine que mi papá había comprado usado en los Estados Unidos y lo había importado, y estaba abriendo en las calles de Pesqueira y Guerrero, en Navojoa, esquina sureste, al aire libre, un cine con bancas de un lado y una cerca que dividía la gallola de la luneta, aunque eran prácticamente lo mismo, porque era un solo cuadro, un solo espacio, un lote, partido por un lado para la luneta y por otro lado para la galería. Me acuerdo que con los años pude saber la película con la que estrenaron ese cine que se llamaba Rex, en esa esquina donde ahora hay otras cosas, parece ser que, no sé si algo relativo a una ferretería, algo por el estilo, pero en aquel tiempo era un lote baldío que se le puso un frontispicio para poder hacer la entrada, la taquilla y todo lo demás. Empezó ese cine en 1952 y era el tiempo en que el cine mexicano estaba en su mejor momento. Estamos hablando de que el cine mexicano producía más de 100 películas al año y tenía el mercado asegurado en todo lo que es Centro y Suramérica, y además parte de los Estados Unidos y también parte de Europa, por qué no decirlo así. Y estábamos hablando de personajes como la familia Soler, como don Joaquín Pardavé, como Tintán, como Cantinflas, como tantos más. Esa película con la que se inició el cine, Rex, de Navojoa, en 1952, repito, era con todo el corazón. Y tengo entendido que en la película actuaba don Domingo Soler, y era una película de ese cine de clase media, donde sucedían cuestiones de orden familiar que provocaban la ternura del asistente a las salas, a las modestas galerones o galleras, o como se le pudiera llamar, cines al aire libre. Los hubo en todo el país, no hay ninguna duda de ello. Ese cine coexistía en el pueblo con un vetusto, pero bien logrado edificio con aire acondicionado llamado Cine Río Mayo. Ahí era el cine elegante. Y en otra esquina, pero de la calle Hidalgo y Otero, el Cine Río Mayo estaba, porque ahora hay una tienda Electra ahí, en Hidalgo y Pesqueira, digamos, había una cuadra entre cada uno de los 3 cines. El otro se llamaba el Cine Lux y era de un caballero de origen griego, de don Nicho Elías, un famoso personaje, don Dionisio Elías, de origen griego. Y hay que recordar que el cine en esa época de los 40 y 50 tuvieron mucho que ver gentes europeas, algunos griegos, Panas y Demos, algunas personas, otras familias que están por ahí, que realmente manejaron cines en esta zona del noroeste del país. Y en Sinaloa también una familia Azcona, en Mazatlán, tenía cines en toda la costa y además manejaba una distribuidora de películas.
que controlaban, desde ese punto de vista, controlaban a los exhibidores independientes, como el caso de mi padre, y pues ellos tenían ya una programación que las películas iban rotando por cada ciudad, venían, tengo entendido que por ferrocarril, eran unos 10 rollos, y los cines tenían en aquel tiempo 2 aparatos de 35 milímetros y que uno a otro se escalonaban mediante unas señales que salían en la pantalla, y cuando ya se iba a acabar un rollo aparecían unos puntitos en la pantalla que te decía que había que echar a andar el otro aparato para que se sincronizara y no se diera cuenta la gente y pues no tener que cambiar de rollo, valga la expresión. Eran 2 aparatos. Había una marca Power que son eternos, los equipos de cine son eternos, como las bombas de luz, como las bombas de agua, como las plantas de luz, así por el estilo. Yo crecí propiamente en ese cine. Sin embargo, mi padre, no muchos años después de eso, don Nicho Elías previamente había estado a media cuadra de la ubicación que mencioné, que es Otero y Hidalgo, y había estado en Hidalgo entre Pesqueira y Otero, propiamente. Y ese local que tenía don Nicho Elías con el cine Lux, mi padre lo ocupó y don Nicho se fue a la esquina que ya les comenté, hizo su terraza, su cine terraza ahí, y exhibía muy buenas películas norteamericanas, por cierto. Me acuerdo una de ellas con Stuart Ranger, tengo entendido, con Robert Taylor, una película del oeste, La Última Cacería. Me acuerdo muy bien que uno de los personajes se queda congelado ahí esperando para matar unos búfalos y cosas por el estilo. El cine, señores, no había una televisión propiamente, estaba en pañales propiamente en nuestro país la televisión. El radio era una cosa extraordinaria. Todavía recuerdo los anuncios de las tiendas locales ahí de nuestra región del Mayo, en Navojoa, Guatabampo, Álamos. Recuerdo las baratas, y recuerdo que inclusive en el radio, por medio de anuncios en lengua mayo, se llamaba a la gente para que viniera a las tiendas a comprar ahí alrededor del mercado. Y evidentemente era otro mundo, pues. El cine lo era todo. Podíamos pensar que las programaciones en una ciudad modesta como lo era Navojoa, se estrenaba sábado, domingo y lunes. Un programa que empezaba el sábado, domingo y lunes. Luego había 2 o 3 programas entre martes y viernes. Y había funciones económicas, funciones al 2x1. Y el cine, como les comentaba, el cine nacional, que es el que manejaba mi padre por medio de películas nacionales de Mazatlán, era el de eso, el de esa gente. Veíamos ahí a Cantinflas, que de vez en cuando aparecía una película de Cantinflas. Él siempre se administró muy bien, Cantinflas, y logró tener el control de la mayoría de sus películas. Y la gente se desbordaba con Cantinflas. Era un personaje de que todos los mexicanos tenían una simpatía natural por él. Era un hombre con una comicidad que no ha pasado todavía ni pasará. Con los años, mi padre, de esa terraza modestísima que estaba en Hidalgo entre Pesqueira y Otero, donde había estado el Cine Lux, parece ser que hubo una transacción a nivel nacional entre un zar que había, o un poderoso hombre de los cines, Mr. William Jenkins, algo por el estilo, de por allá de Puebla, y Mr. Jenkins era propietario de una inmensa cadena de cines, y si no te afiliabas a Mr. Jenkins, a su cadena, pues ejercían hasta la fuerza para controlar el mercado de exhibidores a nivel nacional.
Pero hace un arreglo, Mr. Jenkins, con el gobierno del país y empieza a funcionar una empresa denominada Compañía Operadora de Teatros, y empieza a decirles a todos los exhibidores independientes del país, entre ellos modestísimamente mi padre, y le dicen: usted a partir de ahora va a depender esto, va a tener unos empleados de la operadora de teatro, pero usted les va a pagar y que no sé qué tantas cosas. Las dulcerías las va a manejar directamente la Compañía Operadora de Teatros. De ahí algunos todavía posiblemente recuerden un invento que hizo el gobierno, que era una especie como de Coca-Cola, que se llamaba Lucky. Luego vendían una serie de dulces, sugus, una cosa de dulces que a lo mejor algunos ya no existen. Evidentemente los famosísimos dulces de la familia Escalona Salido, relacionada con Sonora inclusive, pero en la capital de la República, de nombre Escalona, donde eran una dulcería fina, y pues vendían sus sándwiches y vendían sus palomitas y todo lo demás. Mi padre, no sé por qué entraría al negocio del cine. Yo recuerdo que por su negocio principal, que era la venta de seguros, se transportaba con mucha frecuencia a Guatabampo, y en Guatabampo tenía dos personas a las que visitaba y saludaba. Uno de ellos era don Antonio Toledo Salido, que tenía un cine cerrado, Río Mayo, y por otro lado estaba don Reinaldo Salazar Gastelum, que a su vez era primo hermano casi de mi mamá, por decirlo de algún modo, yo creo que primo hermano, y tenía un cine, no sé si se llamaba Mayo o algo por el estilo de don Reinaldo, un cine cerrado también, a pesar de los calores. Había otros cines ahí en Guatabampo, de una familia Belderrain, que creo que tenía un local para verano y otro local para invierno. Pero sin embargo, ese cine que obligaron a mi padre a hacer a principios de los 60, se convirtió en una terraza, cine terraza, hecho exprofeso con locales para renta, y el Cine Rex tuvo su local moderno, evidentemente, al aire libre, con la galería arriba, valga la expresión, y abajo bancas y también algunas butacas que mi padre había conservado, después compró otras, y realmente entonces el gobierno se empieza a meter en el control de los exhibidores independientes, y pues mi padre subsiste ahí porque ya no él administraba, sino administraba la Compañía Operadora de Teatros. Pasan los años, estamos hablando de los 60, vienen los 70, había cosas tan absurdas, por ejemplo, de que le mandaban a un cine de popular como era el de mi padre, películas como Hamlet de Shakespeare y El Lago de los Cisnes, por ejemplo, cuando ahí lo que se requerían era Cantinflas, Tintanes, Borolas, Mauricio Garcés, Rafael Valedón, tantos artistas mexicanos, los Pardavelos, Soler, toda esa gente, las rumberas, María Antonieta Pons, Rosa Carmina, todo ese cine tan chispeante, tan agradable. Me acuerdo cuando vi en 1957-58, en el cine anterior, la película El Vampiro, con Germán Robles, un artista de teatro clásico venido de España a México, y Abel Salazar produjo esa película, El Vampiro, y me comentó Abel Salazar aquí en Hermosillo, en el tiempo de don Rodolfo Félix Valdés, por allá por el 86, 87, 88, que él había pedido un crédito al banco cinematográfico, que creo que manejaba Rodolfo Landa, hermano del que sería presidente de la República, don Luis Echeverría. O sea, propiamente Rodolfo Landa era Rodolfo Echeverría Álvarez, igual que su hermano. Entonces le dijeron, bueno, te podemos financiar, pero tienes que hacer 2 películas más. Y ahí platicando en la anda, conoció a Germán Robles,
y le dice, tengo que hacer 2 películas, ¿qué hago? Pues haremos una película de vampiros. Contrataron a la bella Carmen Montejo, a la bellísima Ariadne Welter. Él, el propio Abel Salazar, sería el muchacho de la película, o sea, el galanazo, el enemigo del vampiro. Y José Luis Jiménez, Alicia Montoya, José Chávez, un bonito, y todo sucedía queriendo simular allá Rumania, Transilvania, esos bosques de los Cárpatos y toda la cosa, y era un vampiro que había venido aquí a una hacienda mexicana pegada a la Ciudad de México, y sucedían una serie de circunstancias en las que honestamente me acuerdo muy bien que Alicia Montoya era pariente de Ariadne Welter y de Carmen Montejo, y me daba más miedo Alicia Montoya, que salía con un crucifijo como de 30 centímetros así colgando del pecho, porque había muerto, pero realmente no había muerto. Y Germán Robles hace su presentación en el cine mexicano con un gran éxito. Esas películas del vampiro, la gente lloraba, se ponía chinita de miedo. Y a mí me daba más miedo Alicia Montoya, que andaba por los corredores ahí. Carmen Montejo era una vampiresa, y evidentemente Ariadne Welter también. En otra película que hizo Abel Salazar, también con el mismo elenco propiamente, me acuerdo que no tenía cómo defenderse del vampiro, y en un momento dado sacó una pluma y un lapicero de la bolsa y le puso así como cruz al vampiro y se retiró. Bueno, todos esos detalles interesantes. La industria cinematográfica, como les digo, estaba boyante a nivel internacional, se ganaba mucho dinero. Los productores como don Raúl de Anda, don Gregorio Wallerstein y muchos más que hay, con todo respeto no los recuerdo, ganaban dinero, no había venido el problema que se daría a partir del sexenio de 1970, en el que el cine mexicano andaría... o el Banco Nacional Cinematográfico compraría una serie de películas de karatecas y de una serie de cosas raras y de películas extranjeras, europeas y todo. Sin embargo, mi padre, ese cine que hizo con un gran esfuerzo en 62, una bonita terraza, grande, para más de 1000 y tantas gentes, pues llegó a su crisis mayor. Y a fines de mediados de los 70 ya, pues tienen que cerrar, ¿no? Tiene que cerrar ese cine Rex que ya tenía mi padre con él, pues ya más de 20 años. Ya el fracaso de la compañía operadora de teatros era evidente por todo el país. La gente estaba harta, como les digo, en esos 70s, de esas películas de karatecas y una bola de locuras que compraba el gobierno mexicano y que las pasaban. Y luego venían las películas italianas con unas mujeres preciosas y todo. Total que hay crisis en el cine, hay crisis en la exhibición. Los pulpos grandes empiezan a crecer, el circuito Montes, nace el circuito del ingeniero Ramírez, que se llama Cinépolis ahora, y muchos más. Don Abelardo Rodríguez tuvo también un circuito de cines, la familia Ascona, como menciono, de Mazatlán, no solamente controlaba películas, sino controlaba también el servicio y el mantenimiento técnico de todos de la inmensa mayoría de los exhibidores independientes de la costa del Pacífico. Yo recuerdo haber visto a un hermano del señor Ascona, no sé si se llamaba don Francisco Ascona, algo por el estilo. Tengo entendido que algunos de ellos eran centroamericanos, y el señor Ascona, que manejaba el mantenimiento técnico de los aparatos de la costa del Pacífico, andaba en esos 1958, 57, en el sexenio de López Mateos, en un carro Mercedes-Benz precioso, un carro evidentemente europeo, muy bonito carro, y traía radio, ¿no? O sea, me llamaba mucho la atención porque
recuerdo haberlo oído al señor Azcona, al técnico, al hermano del señor Azcona importante, de Mazatlán, que decía, 2 vacas pintas le hablan a 2 vacas, sabe qué, y toda la cosa, eran sus claves y todo, y era otro mundo, ¿no? Pero para los mediados de los 70 ya, inclusive la propiedad, los locales comerciales de mi padre, al no haber interés por estar metida la compañía operadora de teatros ahí, recuerdo gente que trabajaba ahí, una querida amiga nuestra que tengo entendido que todavía vive, la Conchita Rodríguez, mamá de Armando Ramos, querido amigo mío que vive aquí en Hermosillo, el abogado Armando Ramos, y Marcelo, uno de los operadores, Luis, otro de los operadores, gente buena, Fausto Quetchul, hijo del doctor Quetchul, gente buena que recuerdo de aquella época, la doña señora Palomares, la que trabajaba en el cine Río Mayo, y así por el estilo. Delia Navarro, que era vecina de mi casa ahí, y la Juanita, antes habían trabajado con mi padre ahí. Es un recuerdo que muere, el cine de mi padre muere los mediados de los 70s, y parece ser que no había propiamente, se fueron cerrando los cines, seguía operando el cine Río Mayo, el cine Lux desaparece, el cine Obregón trabajaba también, había olvidado el cine Obregón, una terraza muy bien puesta que hizo don Héctor de Vega también en esos principios de los 60s, y que era el cuarto cine que había digamos, en el centro de la ciudad. Eso estaba en la avenida Obregón, muy separado de los otros, y había el cine Aviación, y evidentemente había esos personajes extraordinarios que toda la gente se refiere a ellos como los húngaros que son gitanos romaníes venidos de Europa, que nómadas, que llegaban a una barriada, encontraban un lugar ahí donde estuviera limpio, ponían sus carpas, ponían sus carros nuevecitos, equipos muy buenos y toda la cosa, y daban cine ambulante. Daban cine en las barriadas y toda la cosa, y andaban por todo el país y por todo Centroamérica y por todo Sudamérica. Yo en este momento doy un reconocimiento a esas familias de gitanos que además adivinaban la suerte, te robaban lo que podían, pero además eran simpáticos, vagos, muchos de ellos vendían caballos, ahora venden carros también, pero era un espectáculo que había que ver, ese cine ambulante. Todas las ciudades pequeñas, medianas y todos los tuvieron, chicas pequeñas de todo el país, y hablo de toda América Latina, cuando menos. Y pues empezó a haber poca oferta de cine agradable para las clases medias, digamos, y teníamos que ir a Ciudad Obregón, donde se había abierto un Cinépolis. Estamos hablando ya de los 70s. Ir a Ciudad Obregón a los cines, qué triste, ¿no? Ni siquiera tener cine en tu pueblo, y nos volvimos un poco medios, nos olvidamos un poco del cine, hasta que por esas fechas, a mediados, le comentaba yo a mi padre, bueno, ¿en qué condiciones terminó tu relación con la compañía operadora de teatro? Pues le debo todavía un dinero, dijo, le debo como, estamos hablando de 1976, por allá 77, pues creo que le deberé como 1,5 millones de pesos, voy a que me actualicen, y pues como no tengo con qué pagar, y ahí pues ahí están como tanta gente que debe del país a la operadora de teatro. Averiguó mi padre lo que se debía, y platicaba con 3 amigos, el ingeniero Ramón Alberto Salido Campoy, agricultor, un hombre muy capaz, muy inteligente, muy capaz, vive en Navojoa, Carlos Escalante Lundquist, contador público del Tecnológico de Monterrey, íntimo amigo mío, recién fallecido hará escasamente un mes, un poquito más, Ariel Araiza Amparán, otro compañero, amigo también, y nos decidimos juntar los 4 y crear de aquel cine, de aquel edificio que estaba
demeritado por la falta de inquilinos, o los inquilinos que estaban ahí se estaban acabando propiamente ese edificio de mi padre. Y entonces decidimos unirnos los tres, los cuatro, aportamos nosotros, ellos nos compran el cine y aportamos a su vez, se nos da una cuarta parte del cine nuevo, de la Sociedad Nueva Sala Cine, y se pide un crédito en esos tiempos, 76, 77, 78, y se hace sobre las cenizas del cine Terraza Rex, se hace un cine en la mitad, digamos, de lo que era propiamente la sala, digamos, donde estaban las bancas y las butacas, y hacemos un cine con todo lujo habido y por haber. Estamos hablando que ese cine tenía el mejor equipo de sonido, el mejor equipo comprado en Cinemex Internacional de Monterrey. Era un solo aparato, ya no eran los dos como antes, sino ahí se ponía en un rollo muy grande, se montaba todos los 10 rollos, y ahí estaba dando vueltas sin ninguna interrupción. Me acuerdo que mi hoy señora, mi padre, mi madre, Berta, doña Carolina Escalante, Lunques de Escalante, mamá de mi amigo Carlos Escalante, Ariel y sus hermanos, inauguramos el cine el día 15 de septiembre de 1978, el nuevo cine al que le pusimos Cinema Aries. Y nos conectamos con la compañía Columbia Pictures, que manejaba también la Fox, y manejaba algunas compañías norteamericanas, que es lo que la gente estaba pidiendo: películas norteamericanas de artistas famosos, de Hollywood y todo lo demás, que hacía mucho que no había en Navojoa, como les comentaba, teníamos que ir a Obregón a ver las películas. Iniciamos con una película que ahorita ya del 78 al 2019 que estamos ahorita, pues ya es un ícono en todo el mundo, que se llama La Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias iniciamos el día 15 de septiembre, la mantuvimos 2 semanas en cartelera, y después vendrían otras, El Expreso de Chicago, y así por el tiempo. Películas norteamericanas que la gente quería ver. Yo me encargaba hasta cierto punto de la programación directa. Íbamos a México, Guadalajara, en películas nacionales e internacionales de Guadalajara. Y fue una experiencia muy interesante ese Cine Aries, porque le volvimos a dar a la ciudad el tipo de espectáculo, y por primera vez el lujo, modesto, pero lujo para aquella época, evidentemente, de una sala hecha ex profeso. 431 butacas, estábamos felices los 4, mi papá también, los 5 por decir así. Él me había, de los 20 y tantos % que me correspondía, me había regalado el 50%. Era una aventura, no dejaba de serlo, y así permanecimos durante del 78 como hasta el 2000. Se cierra un tiempo, y después se vuelve a abrir y se vuelve a cerrar, yo creo que antes del 2002 por allá. Y ahí permanece cerrado ese cine muchos años, con las butacas, no me faltaba que con las palomitas y los refrescos todavía ahí, los dulces, los equipos de aire acondicionado y toda la cuestión. Y hará unos años que ese cine pasó a propiedad de algunas otras personas, y pues nosotros nos olvidamos de esa aventura. Pero yo jamás olvidaré que mi niñez, mi adolescencia y parte de mi adultez la pasé como un fanático del cine, y sobre todo que me ahorré la entrada
durante como 20 años, porque como mi papá tenía cine, pues nos dejaban entrar a todos los cines de Navajo. Ah, es el hijo de Nacho, déjalo entrar, toda la cosa. Este ha sido más bien un homenaje a Ignacio R. Félix Valderrama, que se aferró y sobre todo que me dio un gran gusto ver que el hecho de que si hubiera años después de haber fracasado, no muchos años después de haber fracasado con el primer cine, pues volviera en un momento dado mi padre a ver el gusto de una sala nueva desde cero, con el mejor equipo de sonido, de proyección, butacas, de elegantes, qué sé yo, y pues le daría a él un gusto volver a sentir lo que debe haber sentido ese primer día con todo el corazón en el localito de 1952, al aire libre, cuando hace el cine a principios de los 60, cuando hace que lo obligan a hacer sin tener dinero, mi padre no sé cómo lo hizo, una terraza, pues una terraza, un cine terraza abierto, pero bien puesto. Y me acuerdo que estaban exhibiendo la película La bandida de María Félix, y tumultos de gente había en el cine. Tumultos, o sea, realmente debe haberle proporcionado a él emociones perecederas. A mí jamás se me ha olvidado. Fui empresario modestísimo ambulante, digo de exhibición de películas, no me arrepiento y gracias a Dios he podido hacer este pequeño tributo y reconocimiento a mi padre, como ya lo mencioné, y me da mucho gusto haber tenido la oportunidad y agradecerle a Arturo Salcido sus apoyos, como siempre, y espero que no se hayan enfadado con estas modestas reflexiones o recuerdos de alguien que ha amado el cine toda su vida.